Muy buenas tardes, mi nombre es Bernardo Antonio Ramírez Mercado, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México en la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas. El módulo es el 4, Probabilidad y Estadística. La actividad es la complementaria de la unidad 3. Mi docente es la señorita María Eugenia Vega Flores. Y vamos a empezar dando una clase de probabilidad estadística que le he nombrado como inferencia estadística. Vamos a dar una pequeña introducción. Variable aleatoria. Una variable aleatoria es una función que asigna un valor, usualmente numérico, al resultado de un experimento aleatorio. Por ejemplo, vamos a definir como una variable aleatoria el lanzamiento de un dado dos veces. En el primer lanzamiento nos sale un 1 y en el segundo lanzamiento nos sale un 6. Entonces aquí nosotros ya estamos asignando un valor, usualmente numérico, al resultado de un experimento aleatorio que es lanzar el dado dos veces. Nos sale 1 y 6. Otro ejemplo puede ser definiendo nuestra variable aleatoria como la temperatura máxima medida a lo largo de un día de una ciudad y le asignamos 20.8 grados. Entonces cuando asignamos un valor numérico a un resultado de un experimento aleatorio es una variable aleatoria. Y como vemos, hay dos tipos de variables aleatorias. Está la discreta y la continua. Se llama variable aleatoria discreta si se puede contar su conjunto de resultados. Definamos la variable aleatoria como X mayúscula como el número de personas que viajan en un autobús. La X minúscula define todos los valores que puede tomar esa variable aleatoria, que puede ser 0, 1, 2, 3, 20, 30, 50, dependiendo de la capacidad del autobús. Entonces puede tomar valores que podemos contar. Se llama variable aleatoria continua cuando puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Por ejemplo, definamos la variable aleatoria X mayúscula como el peso de una persona. Entonces, X es el valor del intervalo de esa variable, de los diferentes valores que puede tener esa variable dentro de ese intervalo, que puede ser 60 kilos, 67.5, 60.725, 80.4, 120 kilos. Puede tomar infinitos valores. Bien, entonces, toda variable aleatoria posee una distribución de probabilidad que describe su comportamiento. La distribución de probabilidad para una variable aleatoria discreta es una fórmula, una tabla, una gráfica que da los posibles valores de X, como estamos observando en esta tabla, todos los valores de X y de la probabilidad P de X o su función de X asociada con cada valor de X. Esta tablita define el lanzamiento de un dado y esta gráfica también. Ejemplo, definamos nuestra variable aleatoria como el lanzar un dado. X minúscula son todos los valores que puede tomar esa variable aleatoria, que va del 1 hasta el 6. La probabilidad de obtener cada uno de los resultados del experimento es, imaginemos que asignamos a X minúscula que salga un 1. Entonces, el número de casos favorables entre el número de casos posibles es un sexto. Entonces aquí vemos esta tablita que cuando toma esa variable aleatoria un valor de 1, su probabilidad es un sexto. Y observamos que para cada número del dado es igual a un sexto. Entonces observamos dos cosas aquí. Que la probabilidad de esa variable aleatoria está entre 0 y 1 y que la suma de todas esas probabilidades es 1. Distribuciones de probabilidades continua. En el caso de las variables aleatorias continuas, como estas pueden tomar infinitos valores en un intervalo, su función de probabilidad viene definida como la probabilidad a intervalo de valores. Se caracteriza por una función denominada función de densidad. Sabemos que esta gráfica demuestra el comportamiento de una variable aleatoria, es decir, es su distribución de probabilidad. La probabilidad es el área bajo la curva y nos auxiliamos del cálculo integral para saber ese valor. Sabemos que el valor es 1, pero nos vamos a auxiliar de esta fórmula que es la integral de menos infinito hasta infinito del f de x diferencial de x. Entendámoslas. Viene una línea desde menos infinito que es asíntota al eje de las x. Sube suavemente hasta un valor máximo
que llega hasta aquí, que es donde se encuentra la media, y baja suavemente y vuelve a ser asíntota con el eje de las X y va hasta el infinito positivo. Eso es lo que nos está diciendo esta fórmula. La siguiente es cuando nosotros asignamos el intervalo de esa área y la podemos sacar igualmente con la integral de ese intervalo de a hasta b de la función f de x. Entonces el área bajo la curva es la probabilidad, y aquí también se cumple que la probabilidad de esa variable aleatoria está entre 0 y 1, y la suma de todas esas probabilidades también nos da 1. Aquí vemos 3 ejemplos de variables de distribuciones de probabilidad continua. Bueno, hay muchas distribuciones de probabilidades discretas. Entre las más importantes está la uniforme, la binomial, la hipergeométrica, la de Poisson, la geométrica y la multinomial. Y entre las distribuciones de probabilidad continuas, llamadas también función de densidad, está la normal, la exponencial y la uniforme continua. Vamos a ver en especial la distribución de probabilidad normal, que es entre las más importantes. En 1733, Abraham de Moivre desarrolló la ecuación matemática de la curva normal. De igual manera, proporcionó una base sobre la cual se fundamenta una gran parte de la teoría de la estadística inductiva. Esta es la fórmula de Moivre y esta es la portada o la primera hoja del libro donde expuso su fórmula. En estadística y probabilidad se llama distribución normal, distribución de Gauss o distribución gaussiana a una de las distribuciones de probabilidad de variable continua que con más frecuencia aparece aproximada en fenómenos reales. La distribución normal es sin duda la distribución de probabilidad más importante del cálculo de probabilidades y de la estadística. Multitud de variables aleatorias continuas siguen una distribución normal o aproximadamente normal. Una de sus características más importantes es que cualquier distribución de probabilidad, tanto discreta como continua, se puede aproximar por una normal bajo ciertas condiciones. La distribución de probabilidad normal y la curva normal que la representa tiene las siguientes características. La gráfica de una distribución normal de probabilidad con media mu y desviación estándar sigma se muestra en la figura 3. La media mu se localiza en el centro de la distribución y la distribución es simétrica alrededor de su media mu. Por ejemplo, nos está diciendo que esta curva tiene como centro su media, que está aquí, y que esta curva es simétrica. Eso quiere decir que la mitad de la probabilidad está de este lado y la otra mitad está de este lado, divididas por la media. Como el área total bajo la distribución normal de probabilidad es 1, la simetría implica que el área de la derecha de mu es 0.5 y el área de la izquierda de mu también es 0.5. La probabilidad equivale al área encerrada bajo la curva. ¿Okay? Vamos a ver otro punto importante que se llama estandarización de variables aleatorias normales. La transformación de una distribución de una variable aleatoria x con distribución normal y su media mu y su desviación estándar la vamos a convertir en otra variable. Vamos a hacer una transformación de variable a una z con distribución normal estandarizada con una media que se va a convertir en 0 y una desviación estándar que se va a convertir en 1. Es decir, vamos a normalizar, a estandarizar o a tipificar nuestra variable aleatoria x. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a transformar esta x en z. Y más adelante vamos a ver por qué. Lo hacemos con esta fórmula. A la variable en cuestión le restamos la media poblacional y la dividimos entre la desviación estándar. Lo que estamos haciendo o lo que se hace es un cambio de variable de x a z, de mu con cierto valor
se estandariza y se iguala a 0, y la desviación estándar con un cierto valor se va a volver 1. Más adelante vamos a definir más, vamos a mostrar bien a qué se refiere esto. Otro tema importante en la inferencia es el teorema del límite central. El teorema del límite central, el cual nos dice que si una muestra es lo bastante grande, aproximadamente es mayor de 30, sea cual sea la distribución de la variable de interés, la distribución de la media muestral X será aproximadamente una distribución normal, siempre y cuando sea mayor que 30. Además, la media será la misma que la variable de interés y la desviación típica de la media muestral será aproximadamente el error estándar. Esta fórmula es el error estándar, que es la media muestral menos la media poblacional dividida entre la desviación estándar, que a su vez está dividida entre la raíz del número de la muestra. Cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, aumenta la probabilidad de que la media muestral se encuentre en el intervalo que se pide. Cuando la muestra tiene un número menor a 30, podemos utilizar las siguientes distribuciones. Podemos utilizar la distribución de the student, la distribución chi cuadrada o la distribución f de Fisher, dependiendo de lo que nosotros queramos buscar. Podemos usar estas siempre y cuando el número de la muestra sea menor a 30. Vamos a hacer un problema para ver exactamente con más claridad a qué nos estamos refiriendo. El problema dice así: se tiene una media mu de 10, una varianza sigma cuadrada igual a 9, y nos pregunta cuál es la probabilidad de que la media muestral esté entre 9.5 y 11 en una muestra de 36. Bueno, los datos que tenemos es la media poblacional de 10, la varianza de 9 y el número de la muestra de 36. El problema no nos menciona cuál es la distribución. No conocemos la distribución, pero vemos que n es mayor que 30. Entonces podemos usar el teorema del límite central, el cual nos dice que el comportamiento de esta variable aleatoria se asemeja a una distribución normal. Bueno, lo que nos está pidiendo el problema es encontrar la probabilidad de esa muestra, de esa variable aleatoria que está entre 9.5 y 11. Bueno, esto lo podemos resolver por varios métodos. Podemos resolverlo por tablas, esas tablas vienen en los libros, o por algún software de aplicación, que puede ser Probability Distribution, el software GeoGebra, o por el programa 9.2 distribución normal de McGraw-Hill. Entonces vamos a hacerla por todos estos métodos. Número 1, por tablas. Bueno, entonces vamos a buscar la probabilidad de esa variable aleatoria que se encuentra entre 9.5 y 11. Para usar la tabla de distribución normal debemos tipificar. Pero, ¿qué es tipificar? Ya habíamos comentado algo. Tipificar es hacer un cambio de variable. Vamos a cambiar la x y la vamos a cambiar a z con esta fórmula. Esta es la variable en cuestión, menos la media poblacional, que está dividida entre la desviación estándar, que a su vez está dividida entre la raíz del número de la muestra. Después de hacer esta conversión, nuestra media poblacional se iguala a 0 y nuestra desviación estándar se iguala a 1. Pero, ¿por qué tipificar? Bueno, porque no podemos tener una tabla para cada problema, así que la clave es tipificar la variable o estandarizarla para poder usar una tabla que ya previamente se ha elaborado y nos ayude a encontrar la solución a nuestro problema. Bueno, lo primero que vamos a hacer es encontrar lo que el valor de la desviación estándar dividida entre la raíz del número de la muestra, que viene siendo el error estándar. Bueno, el problema nos dice que la varianza es igual a 9.
sacamos raíz a ambos miembros, entonces aquí se neutralizan la raíz y el cuadrado, nos queda sigma solita y la raíz de 9 es 3. Ya nada más nos hace falta dividirla entre la raíz del número de la muestra. El número de la muestra es 36, entonces es 3 entre la raíz de 36, que es 6. Dividimos entre 3 y dividimos entre 3 arriba y abajo, y nos queda un medio y el resultado es 0.5. Bien, entonces vamos a encontrar el valor de esa variable aleatoria que se encuentra entre 9.5, o la probabilidad más bien de esa variable aleatoria que describe esa distribución entre 9.5 y 11. Entonces aplicamos la fórmula. Aquí nada más esta variable en cuestión va a tomar el valor de 9.5, y en el otro segmento va a tomar esta x, va a tomar el valor de 11, y la x la vamos a cambiar por z. Vamos a poner nuestros datos. Nuestra media poblacional es 10, nuestro cociente hemos dicho que era 0.5, x1 es 9.5 y x2 es 11. Vamos a sustituir valores. Entonces x, la primera x1 es 9.5 menos mu, que es 10, entre 0.5 menor o igual a z, que es menor o igual a x2, que es 11 menos 10 entre 0.5. Bueno, haciendo esta operación, 9.5 menos 10 es menos 0.5 entre 0.5, 11 menos 10 es 1 entre 0.5, y nos da que la probabilidad está entre menos 1 menor o igual a z menor o igual a 2. Esta es la expresión que debemos de encontrar en nuestras tablas, y aquí en esta gráfica nos muestra que el 0 es la media poblacional, y en el intervalo donde está la probabilidad que queremos encontrar está entre menos 1 y 2. El área bajo la curva, toda esta sección, es la probabilidad que nosotros queremos encontrar. Bueno, entonces nos vamos a las tablas del libro de Walpole 2007, páginas 751 y 752, donde vienen esas tablas. Vamos a ver, y por aquí lo tengo. El libro se llama Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias, de Walpole, Myers y G. Y nos vamos a la página 751 para observar las tablas. 751. Vamos a hacerlo más grande, y este es área bajo la curva normal. Ok, entonces aquí buscamos el valor de z. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos buscando un valor de menos 3.45, venimos y buscamos menos 3.4, y aquí buscamos el otro decimal. Si fuese menos 3.45, nos iríamos a este otro decimal, y entonces el valor sería en donde se intersecten las dos, la línea y la columna, que sería 0.003. Nosotros lo tenemos más fácil porque nos está pidiendo el primer valor es menos 1, entonces no tiene decimales, entonces va a ser la primera columna. Vamos a buscar menos 1. Ya me pasé. Aquí es menos 1 con 0 decimales, es 0.1587. 0.1587, aquí ya lo habíamos anotado, 0.1587. Ahora vamos a buscar 2. El 2 está más abajo, es 2 positivo. Seguimos buscando, área bajo la curva normal. Aquí está el número 2. Entonces aquí están los valores de z. Como no tiene decimales, tomamos la primera columna, es 0.9772. 0.9772. Sustituimos, entonces menos 1 es 0.1587 z y 0.9772. Esta desigualdad ya se convierte en un intervalo, entonces el valor de z está entre este intervalo, que viene siendo, para encontrar el valor de z únicamente restamos 0.9772 menos 0.1587 y nos da 0.8185, y en porcentaje es 81.85. La probabilidad de que la media muestral esté entre 9.5 y 11
en una muestra de 36 es 81.85%. La probabilidad del evento es mayor a 1, no es mayor a 1 y nunca es negativo. Vamos a ver por el método 2, aplicación de Probability Distributions. Bueno, como vimos anteriormente, esta es la probabilidad que estamos buscando, entre 9.5 y 11. Y es toda esta área bajo la curva. Lo que nos hace ese programa es primero encontrarnos los valores que están por debajo del número 11, que vendría siendo de aquí para atrás. Y el segundo límite es 9.5. Entonces buscamos ese valor y el programa nos va a dar el valor que hay desde ese punto hacia atrás. Entonces nosotros, para encontrar este valor, lo único que tenemos que hacer es encontrar este valor y restarle el segundo valor para que nos dé el área bajo la curva en el intervalo que estamos necesitando. Bueno, vamos a abrir una página que la tengo aquí guardada, donde viene ese programa. Se llama Matt Bognar y es el Departamento de Estadística y Actuaría de la Universidad de Iowa. Y aquí vienen todas las distribuciones y nosotros vamos a buscar la distribución normal que está aquí. Bueno, aquí vamos a ingresar nuestros datos. Por ejemplo, tenemos una media de 10, una desviación estándar de 0.5, valor de x. Nuestra primera x es 11 y nuestra variable es menor que 11 y tenemos que es 0.97725. Y encontramos el primer valor que es 0.97725. ok, entonces ahora vamos a encontrar el valor del 9.5. ingresamos aquí, ya nada más le cambiamos, en vez de 0.11 le ponemos 9.5 y nos arroja un valor de 0.15866. nos da del valor de 9 hacia atrás, que es 0.15866. Entonces, haciendo la resta de 0.97725 menos 0.15866 nos da un valor de 0.81859. La probabilidad de que la media muestral esté entre 9.5 y 11 en una muestra de 36 es 81.86. La probabilidad del evento no es mayor a 1 y nunca es negativo. Vamos a hacerlo por GeoGebra, pero vamos a tomarla como si estuviera tipificada. Entonces, el intervalo es de menos 1, menor de z, menor de 2. Aquí tenemos nuestros valores cuando está tipificado. La media es 0, la desviación estándar es 1, x1 es 1, menos 1 y x2 es 2. Entonces vamos a irnos a buscar el programa GeoGebra. Aquí lo tengo. Vamos a minimizar esto. Aquí lo tengo en el escritorio. Abrimos GeoGebra. Entonces ya tenemos nuestros valores. Le damos aquí donde dice vista, donde dice cálculos de probabilidad. Entonces tenemos que nuestros valores tipificados, aquí podemos encontrar varias distribuciones. Está la normal, la student, chi cuadrada, etcétera. Vamos a tomar la primera, que es la normal. Y aquí nuestra mu es 0, nuestra sigma es 1. Este del medio es para tener los dos intervalos. Si nomás tuviéramos uno, es así. Si tenemos el de la derecha, es así. Pero tenemos los dos. El primero es menos 1. Bueno, ya está ahí, menos 1. Y el siguiente es 2. Y
aquí nos dice el programa GeoGebra que el área bajo la curva entre el intervalo menos 1 y 2 con los datos tipificados es 0.8186. La probabilidad de que la media muestral esté entre 9.5 y 11 en una muestra de 36 es 81.86. La probabilidad del evento no es mayor a 1 y nunca es negativo. Esto fue con los valores tipificados. Ahora vamos a hacerlo ingresándole los datos directamente. Tenemos nuestra mu de 10, nuestra media poblacional de 10, nuestro error estándar 0.5, x1 9.5 y x2 igual a 11. Bueno, vamos a ingresar los valores aquí a GeoGebra. Vamos a tomar la distribución normal. Nuestra media es 10, nuestra desviación estándar es 0.5 y nuestros datos, nuestros intervalos es de 9.5 y el otro es 11, y nos dice que el área bajo la curva entre ese intervalo 9.5 y 11 es 0.8186. En porcentajes 81.86. La probabilidad del evento no es mayor a 1 y nunca es negativo. Vamos a hacerlo por otro programa más que se llama programa 9.2 distribución normal de McGraw-Hill. Estos son nuestros datos, los vamos a ingresar igual. Vámonos al programa. Aquí lo tengo, el programa 9.2 distribución normal de McGraw-Hill. Nos pide si lo corremos, lo ejecutamos. Nos pide nuestra media es 10, nuestra desviación estándar que es 0.5. Entonces nos aparece aquí que seleccionemos el intervalo. Tenemos los dos números del intervalo. Nos pide cuánto vale x1. X1 sabemos que es 9.5. Nuestro siguiente intervalo es 11. Y aquí nos aparece la fórmula de Moivre. Y si observamos los límites, son los valores cuando tipificamos la variable de menos 1 hasta 2. Aquí le pedimos que nos grafique el resultado desde menos 1 hasta 2. Aquí está el área bajo la curva y le damos que nos calcule esa área bajo la curva y es 0.81859, 0.8186. La probabilidad de que la media muestral esté entre 9.5 y 11 en una muestra de 36 es 81.86%. La probabilidad del evento no es mayor a 1 y nunca es negativo. Vamos a hacer una comparación y en todos los problemas nos sale exactamente igual. 81.85, 81.86, 81.86, 81.86 por los cuatro métodos. Bueno, conclusión. La inferencia estadística es el conjunto de métodos y técnicas que permite inducir a partir de la información empírica proporcionada por una muestra cuál es el comportamiento de una determinada población con un riesgo de error medible en términos de probabilidad. Mis referencias: Wikipedia, el libro de Mendenhall William, Walpole Ronald. El software utilizado fue Microsoft PowerPoint, Probability Distribution de la Universidad de Iowa, GeoGebra, programa de distribución de McGraw-Hill y Camtasia Studio 8.1. Muchas gracias.